Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema de polinomios. Un polinomio va a ser una expresión como la siguiente. El polinomio p de x va a estar compuesto por la suma de los términos a0 x a la n más a1 x a la n menos 1 más una serie de otros términos siguiendo el patrón, de modo que al final nos quede más an a la x a la 0. An por anx a la 0. Este polinomio se puede escribir como una suma de términos, como lo tenemos aquí, o también en su forma de factores, como lo tenemos acá. El mismo polinomio, p de x, se puede representar como a0, que es el coeficiente de nuestro primer término, por x menos alfa, por x menos alfa 2, por otra serie de factores, por x menos alfa n. Ahora, ¿qué son estos valores de alfa? Los valores de alfa van a ser todos aquellos valores en los que nuestro polinomio, al ser representado en una gráfica, van a tocar el eje de las x, como lo tenemos por acá. Aquí está. Este puede ser un polinomio cualquiera, y esos puntos en donde toca el eje de las x son nuestras raíces. Ahora, los valores de alfa y los valores de a que vemos por acá, aquí están. Los valores de alfa y de a que vemos por acá, esos van a pertenecer a los números complejos. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar los valores de alfa? O sea, las raíces. Hay una gran variedad de procedimientos para realizar esto. Uno de ellos, muy importante por cierto, es aquel que conocemos como la división sintética. ¿En qué consiste esto? Bueno, es muy sencillo. Es un proceso para abreviar las divisiones de polinomios de p de x entre binomios lineales como x menos alfa. Este procedimiento, como ya dije, se llama división sintética y se sigue de la siguiente manera. Vamos a tener nuestro polinomio p de x sobre el binomio lineal x menos alfa, y lo que vamos a hacer es hacer una pequeña estructura como esta. Aquí vamos a poner primero los valores de a de nuestro polinomio: a0, a1, a2, an. Y por acá vamos a poner a nuestro valor de alfa. Lo que vamos a hacer es bajar primero el primer coeficiente y multiplicarlo por alfa, de modo que nos quedaría por acá a0 alfa, y se va a sumar, por lo que aquí tendremos a1 más a0 alfa, y esto se volverá a multiplicar por alfa, se sumará al siguiente y así sucesivamente. Si el valor de alfa que tenemos aquí es una raíz, entonces nuestro resultado aquí, al realizar este proceso con el último coeficiente, nos dará 0. Ahora, hagamos un ejemplo de la división sintética. No necesariamente tiene que ser con un valor que sea raíz. Por ejemplo, tenemos el polinomio p de x igual a 3x a la quinta más x a la cuarta más 2x al cubo menos 5. Y esto lo queremos dividir entre x menos 2. Ok, vamos a realizar nuestra estructura. Dos líneas, una vertical, una horizontal. Aquí vamos a colocar alfa
Recuerden, este es menos alfa, por lo tanto pasa como 2. Y vamos a poner nuestros coeficientes, que serían 3, 1, 2. Y aquí podemos ver que pasamos de x al cubo a un término que no está multiplicando a x. Pero a pesar de eso vamos a considerar que aquí se encuentran 0x al cuadrado más 0x. Por lo que al escribir nuestros coeficientes nos va a quedar lo siguiente: 0, 0 y menos 5. Entonces resolvemos utilizando las operaciones que les había mencionado. Bajamos el primer coeficiente. 3 por 2, 6. Nos da 7. 7 por 2, 14. Nos da 16. Aquí nos da 32. Se queda como 32. Aquí nos da 64. Se queda como 64. Aquí nos da 128. Y nuestro resultado es 123. Como podrán ver, esto no es 0. Lo que significa que 2 no es una raíz de nuestro polinomio. Y que 123 va a ser lo que conocemos como el residuo de esta división. Pasemos a otro método para tener una aproximación de las raíces que vamos a tener. Este método se conoce como posibles raíces racionales. Ahora, para utilizar el método de posibles raíces racionales necesitamos que tengamos coeficientes enteros, es decir, todos los valores de A0, A más 1 por X a la menos 1, más A2 por X a la N menos 2, etc. Tienen que ser coeficientes enteros. Y vamos a obtener las posibles raíces racionales de la siguiente forma. Vamos a tener a A0 arriba siendo dividida por AN abajo. ¿Qué valores va a tomar A0? Bueno, va a tomar los valores de sus factores. Por ejemplo, si tuviéramos que A0 es igual a 2, los factores de 2 obviamente serían más y menos 2 y más y menos 1. Si AN fuera en este caso 4, tendríamos que sus factores serían más y menos 4, más y menos 2 y más y menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a construir A0 sobre AN como aquí vamos a poner, en el numerador vamos a poner ya sea más o menos 1 o más o menos 2, y en el denominador más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 4. Cualquier combinación de estos números podría ser una raíz. Finalmente, tenemos otro método para determinar el número de posibles raíces de nuestro polinomio. Este método se llama la regla de los signos de Descartes y consiste en lo siguiente. Vamos a ordenar nuestro polinomio según el grado de nuestras x, y lo que vamos a hacer es contar el número de cambios de signo presentes en el polinomio. Aquí tenemos menos, más, aquí hay un cambio de signo, vamos a contarlos aquí. Menos, más, menos, otro cambio de signo, menos. Tenemos dos cambios de signo. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener 2 o 0 raíces positivas. ¿Por qué digo O 0? Lo que pasa es que hay un margen de error de 2. Ahora, esto es para las raíces positivas. También podemos ver una aproximación de las raíces negativas. ¿Cómo va a ser esto? Vamos a sustituir todas nuestras x por menos x. Por lo tanto tenemos menos x a la cuarta más
menos x al cubo más 3 por menos x al cuadrado menos x menos 2. Ok, una vez que ya reescribimos nuestro polinomio, checamos cómo queda al final. Esto es un exponente par, por lo tanto se queda nuestro número de adentro queda como positivo, pero aquí tenemos signo negativo, por lo que queda como menos x a la cuarta. Ahora tenemos aquí un número impar, por lo tanto queda negativa nuestra x, menos x al cubo. Luego tenemos un exponente par, nuestra x queda positiva, más 3x al cuadrado. Ya no tenemos un exponente, queda como menos x, por menos nos da más x, menos 2. Y ahora contemos el número de cambios de signo. Menos, menos, más, menos. Una vez más tenemos dos cambios de signo. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener 2 o 0 raíces negativas.